iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Vamos a tocar lo que es la naturaleza de la justificación. Definición y carácter forense de la justificación. Repito, definición y carácter forense de la justificación. La justificación, según la perspectiva bíblica, implica que Dios declara justo al pecador en su presencia, sin que esto suponga un cambio en su condición interior. No se trata de transformar la impiedad en santidad, sino de modificar la posición legal del pecador ante Dios. Esta declaración es denominada forense, porque es similar al veredicto pronunciado en un tribunal de justicia. Es un acto judicial en el que Dios imparte un veredicto favorable sobre el pecador. Vamos a ver las diferencias entre la justificación humana y divina. Hablamos de justificación forense, que es la humana, pero hay unas diferencias asombrosas y admirables entre lo que es la justificación humana y la divina. El contraste entre la justificación forense humana y la divina es especialmente significativo. En la justicia humana únicamente se puede declarar justo a quien es inocente. Así lo expresa Deuteronomio 25:1. Y dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. A esto se añade el testimonio de Proverbios 17:15, que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Por tanto, todo juez justo debe declarar justo al que lo es e injusto al que lo es. Justificar significa declarar justo y no hacer justo. Si justificar significara transformar la naturaleza del individuo, no sería abominación ante Dios. Este mismo principio se observa en Romanos 8:33 hasta el 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Romanos 8:34 muestra el contraste entre condenar y justificar y muestra que se trata de una declaración legal, no de una transformación interior. La transformación corresponde a la regeneración y la santificación. Así, cuando Dios justifica, actúa como juez. Cuando santifica, lo hace como cirujano, extirpando el tumor del pecado. Repito, cuando Dios justifica, actúa como juez, y cuando santifica, actúa como cirujano, extirpando el tumor del pecado. La paradoja de la justificación divina. Surge una cuestión fundamental. ¿Cómo Dios puede declarar justo al impío? Si Proverbios 17:15 lo califica de abominación. Repito, ¿cómo puede Dios declarar justo al impío si Proverbios 17:15 lo califica de abominación? ¿Os acordáis del pasaje? Romanos 4:5 responde, al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo puede el mismo acto ser abominable en un caso y justo en otro? El que justifica al impío, los dos son ambos culpables y es abominación. Sin embargo, para Dios no. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser el mismo acto ser abominable en un caso y en otro no? Romanos 3:26 dice,
ofrece la respuesta. Dios manifiesta su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La diferencia radica en que la justificación divina interviene un nuevo factor. Solo Dios puede constituir justo al que declara justo. Solo Dios puede constituir justo al que declara justo. Romanos 5:19 lo ilustra. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De este modo, Dios concede al pecador creyente el don de la justicia. Romanos 5:17. Si pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia. El don de la justicia. El misterio de la redención y la base de la justificación. La base de la justificación. La siguiente pregunta es: ¿cómo Dios puede conceder el don de la justicia sin faltar a la justicia? ¿Cómo Dios puede conceder el don de la justicia sin faltar a la justicia? Aquí se revela el misterio de la redención. La justicia de Dios se cumple plenamente porque el castigo recae sobre Jesucristo. Repito, la justicia de Dios se cumple plenamente porque el castigo recae sobre Jesucristo. Mientras el perdón se otorga al creyente, se produce una sustitución. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Segunda de Corintios 5:21. Por eso Pablo afirma que por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos tocando diferentes aspectos de la justificación. La imputación de la justicia de Cristo. La justificación del impío es, por tanto, un acto constitutivo que cumplió perfectamente la ley. Sufrió la maldición. Este acto, o la justicia de Cristo, nos es imputada gracias a la sustitución pactada en la Trinidad. ¿Han oído el pacto eterno? ¿Han oído el pacto eterno según Hebreos 13? Nos es imputada gracias a la sustitución pactada en la Trinidad. Jesucristo, el justo, 1 de Juan 2:1, asumió nuestros pecados para que nosotros fuésemos gratuitamente revestidos de su justicia. Isaías 45, 24, 25 lo expresa. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Romanos 8:33 confirma: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero todo esto tiene aspectos negativos y positivos. La justificación presenta dos vertientes. En el aspecto negativo, Dios descarga de culpabilidad al impío algo que solo él puede hacer, ya que es el directamente ofendido por el pecado. Hemos ofendido a Dios por el pecado. El único ofendido aquí es Dios. El único ofendido es Dios. En el aspecto positivo, Dios en su justicia, tras cargar sobre Jesucristo la expiación, imputa
al pecador la justicia de Cristo, como si él mismo hubiese satisfecho la pena. Así la justicia exigida a Cristo se convierte en gracia para el pecador, quien la recibe únicamente por la fe. ¿Qué implica la justificación? Implicaciones de la justificación. Las Escrituras enseñan que por medio de Jesús, todo aquel que cree es justificado. Algo imposible por la ley de Moisés. Hechos 13:39. Es imposible ser justificado por la ley de Moisés. Hechos 13:39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley de Moisés nadie puede ser justificado. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto lo resume. Hechos 16:31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Romanos 3:20 subraya que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino que el conocimiento del pecado viene por la ley. Repito, Romanos 3:20 subraya que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino que el conocimiento del pecado viene por la ley. Romanos 4:2 afirma que si Abraham fuese justificado por las obras, no lo fue ante Dios. Romanos 5:1 declara que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 concluye que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:11. Despacio. 1 Corintios 6:11. Recuerda que los creyentes ya han sido lavados, santificados y justificados por el Espíritu de Dios. Gálatas 2:16 hasta el 17. Gálatas 2:16 hasta el 17 insiste en que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La suficiencia y la gratuidad de la justificación. La justificación se fundamenta en la justicia perfecta de Cristo, lo que implica que el perdón es total y la justificación irreversible. Irreversible. Cualquier intento de añadir obras, méritos o sacrificios a la obra de Cristo constituye, atención, un insulto a la gracia de Dios y a la justicia de Cristo. Todo aquello que queramos añadir es un insulto a la gracia de Dios. Todo. Mérito, obras, nombre, situación, lo que quieras decir, todo esto constituye un insulto a la gracia de Dios. Todo lo recibimos por gracia. Todo. Por gracia. Somos justificados con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Repito, con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. No hay obras que valgan. No hay obras que valgan. En definitiva, la justificación es un acto de la justicia de Dios que puede declararnos justos, aunque interiormente sigamos siendo injustos. Nos declara justos, aunque interiormente seamos injustos. Repito, en definitiva, la justificación es un acto de la justicia de Dios que puede declararnos justos por habernos constituido justos en virtud de la justicia de Cristo recibida mediante la fe en su sangre, gracias a una admirable sustitución. Él ha ocupado nuestro lugar. Él ha ocupado nuestro lugar.
Relación de la justificación con la santificación. Al ser constituidos justos por la justicia de Cristo, la justificación implica no solo el perdón de los pecados, sino también la restauración del favor y de la amistad de Dios. Se distingue de la justificación forense humana, que puede liberar de una persona, parece que es igual que la anterior, pero no es lo mismo, que puede liberar a una persona de la culpabilidad sin ofrecer recompensa alguna, en contraste del perdón divino, ejemplificado en la parábola del hijo pródigo, incluye tanto el perdón como la acogida amorosa y el regreso al hogar del Padre. La restauración a favor y a la casa del Padre supone algo más que un simple cambio externo o una celebración. Supone algo más que un anillo y una fiesta. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Anillo en el dedo, un vestido nuevo. Pues la justificación supone algo más que eso. Exige una transformación profunda. Los hijos de Dios deben reflejar en su conducta los rasgos de la familia divina, según Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos reflejar la conducta y los rasgos de la familia. En 1 de Juan 3:1-3 se subraya, acordado del pasaje, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica. Conocéis el pasaje, ¿verdad? 1 de Juan 3:1-3 subraya la identidad y la responsabilidad de los hijos de Dios. La justificación, sin embargo, no produce por sí misma esta transformación. Notad, la justificación, sin embargo, no produce por sí misma esta transformación, puesto que la justicia de Cristo no es infundida, es imputada. ¿Entendéis? Amén. Dios justifica únicamente a quienes por la fe están en Cristo, lo que implica una unión vital con Jesucristo, como miembros de la cabeza, pámpanos de la vid y piedras vivas del templo. Esta unión se realiza mediante la operación del Espíritu Santo, que actúa primero por la regeneración y luego por la santificación progresiva. Por tanto, la justificación no se limita al aspecto legal de declararnos libres de culpa, sino que abre el camino a la regeneración interior y a la santificación moral, aunque estos conceptos sean distintos, son diferentes aspectos. Relación de la justificación con la fe. Hay una relación de la justificación con la fe. Efesios 2:8 expone con precisión la doctrina de la justificación. Somos salvos de gracia mediante la fe. La salvación, sinónimo de justificación, es un favor de Dios que se recibe por medio de la fe. No es la fe la que salva. No es la fe la que salva, sino la gracia de Dios. De la misma manera que una cuchara no alimenta, sino la comida que se toma con ella. La fe se compara con una cuchara. Si la fe o la fe se compara con una cuchara vacía o una mano extendida hacia Dios para recibir el don de su gracia, el alimento de la salvación, es un acto humano. Dios concede el don de la fe, pero es el hombre quien cree. Es el hombre quien cree. Dios da el don, pero es el hombre quien cree. La fe, como mano vacía,
es un acto, no una obra que aporte mérito propio a la salvación. De ahí que el Nuevo Testamento contraponga gracia y obras, así como fe y obras. Romanos 1:17 afirma que el justo por la fe vivirá. Romanos 3:22. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él. Verso 28 de este mismo capítulo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:22 hasta el 28 declara que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La conclusión es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:16 señala que es por fe, para que sea por gracia. Y así la promesa sea firme para toda la descendencia, tanto de la ley como de la fe de Abraham. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. De Cristo os deslegasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No se cae de la gracia. De la gracia no se cae. Solamente aquellos que se quieren justificar por las obras de la ley, esos son los que caen de la gracia. Pero de la gracia no se cae. Es un modo de vida. De la gracia no se cae. Se cae quien se quiere justificar por las obras de la ley. Gálatas 5:4 advierte que quienes buscan la justificación por la ley se separan de Cristo y caen de la gracia. En términos técnicos, se afirma que la fe es la causa instrumental subjetiva de la justificación, no porque produzca la justificación, sino porque mediante ella se apropia de la justicia de Cristo. Repito, en términos técnicos se afirma que la fe es la causa instrumental subjetiva de la justificación, no porque produzca la justificación, sino porque mediante ella se apropia la justicia de Cristo. Amén. Fundamento de la justificación por la fe. La reflexión sobre los fundamentos de la justificación por la fe, aunque envuelta en misterio, se apoya en la palabra de Dios. En cuanto a la justificación, se distingue. Negativamente, no puede fundarse en ningún mérito u obra del hombre, ya que la justicia propia es siempre imperfecta. La justificación es el resultado del puro favor de Dios. Positivamente, es el fundamento, o su fundamento, es la plena justicia de Cristo imputada al creyente arrepentido en el momento de la justificación. Amén. Respecto a la fe, su fundamento reside en ser el único acto por el que el hombre no obra ni aporta mérito propio a la salvación. Repito, respecto a la fe, la justificación respecto a la fe, su fundamento reside en ser el único acto por el que el hombre no obra ni aporta mérito propio a la salvación, sino que se limita a recibir, depositando toda su confianza, esperanza y exigencias en la justicia y mérito de Cristo y el poder de su Espíritu. Para que la fe sea salvífica, o sea, viva, para que la fe sea salvífica, debe ir acompañada de amor y arrepentimiento, pero no son estos los que justifican, sino la fe como órgano de la propiciación o la apropiación del favor divino. Repito, no son las obras,
no lo que aportemos para salvarnos, es la fe en la justicia de Cristo. La fuerza de la fe no se mide por cantidad. ¿Todos tenemos la misma fe? ¿Todos tenemos la misma fe? Vale. La fuerza no se mide por la cantidad, o la fuerza de la fe, perdón. La fuerza de la fe no se mide por cantidad, sino por calidad. Cuando el Señor hablaba de hombres de poca fe, se refería a la calidad, pues también dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, un grano de oro es tan oro como un kilo de oro. Un grano solamente es oro, como un kilo. De igual manera, una cucharilla puede alimentar igual que una cuchara grande. La cuchara de un bebé alimenta tanto como la cuchara de un hombre. Un grano de oro es tan oro como un kilo. De igual manera, una cucharilla puede alimentar igual que una cuchara grande, porque lo importante es la calidad y la cantidad de alimento. Según Augustus H. Strong, dice, la fe débil justifica tan perfectamente como la fuerte, aunque no da una seguridad tan fuerte de salvación. La fe débil justifica, pero no hay tanta seguridad de salvación como una fe fuerte. Pero es igual. Objeciones contra la justificación por la fe. Las objeciones principales contra la justificación por la fe suelen resumirse en la idea de que la salvación por fe sin obras conduce al libertinaje y a la corrupción moral. Repito, las objeciones principales contra la justificación por la fe suelen resumirse en la idea de que la salvación por fe sin obras conduce al libertinaje y a la corrupción moral. La respuesta, basada en el texto, es que la fe sola justifica. La fe sola justifica. Pero no justifica, notad, pero no justifica la fe que está sola. Notar, la fe sola justifica, pero no justifica la fe sola. O la fe que está sola. Repito, para tenerlo claro. La fe sola justifica, pero no justifica la fe que está sola, ya que la fe se hace operante por el amor. Gálatas 5:6 afirma, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La vitalidad de la fe se manifiesta dando fruto de buenas obras, como indica Gálatas 5:22. Mas el fruto del justo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Efesios 2:10 añade que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que una fe que no manifieste su vitalidad por medio de obras está muerta en sí misma. Santiago 2:17 hasta el 20. El justificado es regenerado por el Espíritu y conducido a una vida de santificación progresiva. La salvación no solo concede la gracia, la que perdona la culpa del pecado, sino también la fuerza que libera del poder del pecado. ¿Es cierto? Y estamos terminando. Esta frase me encanta. Es cierto que el que ha sido cristiano alguna vez, siempre es cristiano. Total. A veces cuesta entenderla, ¿eh? O yo a veces me costaba. Es cierto que el que ha sido cristiano una vez, siempre es cristiano. Pero también es cierto que quien no es cristiano ahora, nunca fue cristiano. Repito, es cierto que el que ha sido alguna vez cristiano, siempre es cristiano. Pero también es cierto que quien no es cristiano ahora, nunca fue cristiano. Amén. Pues damos por concluido este tema tan precioso, tan maravilloso.